a la primera. ¿Sí? Sí, sí. O sea, jugando salen más todavía. Sí, ¿no? sí, sí. Aquí hay algún juego. Al final daba la sensación de que estabais compitiendo entre los equipos, ¿no? Había comentarios de Es que competencia. son los azules. Pero... Siempre a matar que van a Yo creo que ese ha sido uno de los problemas por lo que los ciegos se han puesto mucho más nerviosos, porque desde fuera le estaban como obligando a conseguir el resultado. Bueno, pero un punto de tensión es importante, el problema es cuando nos pasamos de tensión, ¿no? Sí, pero decían, va, que tenemos que ganar, que tenemos que ganar, y entonces eso, los que están ahí así, dicen, vale, pero ¿qué hago? Como conclusión del día a día es sacar que tienes que saber adaptarte a diferentes roles, ¿no? En tu trabajo. Sí, empatizar con el otro. Exacto, adaptarte a distintos roles y sobre todo entender lo difícil de otro rol. Porque probablemente cuando habéis sido ciegos, estabas pensando que a lo mejor tu guía no te guiaba bien. Y a lo mejor tú como guía pensabas, hostia, este tío no obedece bien, ¿no? Pero claro, cuando luego cambias los papeles dices, pues no era tan fácil hacer de ciego o no era tan fácil hacer de... Hay que tener mucha paciencia. Es que sí, molda. ¿Vale? Porque si van hablando también mucho entre ellos, pues no puedes estar a todos, ¿sabes? Entonces hay que ir controlando a los guías que digan bien a los ciegos y... No sé. Ese papel que has jugado tú, Edu, ¿te ha podido hacer ponerte en el papel de algunos entrenadores o gente que os quiere llevar cuando hay caos? Sí. Yo me he sentido súper sargento y además como sin ningún tipo de... Miramiento. Sí, en plan, he dicho que no os podéis tocar y tal cual, y lo he dicho más de una vez, no os toquéis, no podéis hablar, y ellos, la verdad que no hablaban y cuando llegaba a ellos ya era un poco más, no os podéis tocar, y así, y me he dicho, uy, creo. Vaya colla de anárquicos de cojones, ¿eh? Pero una pasada, ¿eh? Este grupo comparado con este, nada que ver en cuanto a disciplina, ¿eh? Porque el objetivo era uno, no había más. El lado oscuro del azul es que es muy dominante, muy retador, a veces muy frío en el análisis y siempre quiere ganar, ¿no? Es el lado oscuro del azul, ¿no? El lado oscuro del verde, es decir, si alguien tiene los 5 que teníais el verde con primera puntuación, si tenéis puntuaciones de verde más altas de 5, el verde lo que hace es, a veces el lado oscuro es la parálisis por análisis. Lo quiere tener todo tan atado que al final puede parecer un obsesivo, ¿no? El lado oscuro del rojo, si tienes un lado oscuro muy subido de rojo, quiere decir que eres una persona que no te gusta el conflicto, con lo cual te cargas a veces de tareas de los demás por hacer el bien a todos, ¿no? Entonces vas lleno de actividades de los demás por no entrar en conflicto, ¿no? Y si hubiese amarillos, que no lo hay, el lado oscuro del amarillo es que se aburre muy fácilmente. El amarillo cuando le pones una charla de 10 minutos seguidos, se te va por los cerros de Úbeda, ¿no? Son los lados oscuros de cada uno de los colores, ¿no? Bueno, creo que es una experiencia que para los equipos es muy enriquecedora, que hace que la comunicación mejore bastante. Yo personalmente me he sentido un poco sargento, pero creo que ha empezado un poco descontrolado y sin mucho orden, pero luego han empezado a obedecer bastante. Bueno, sí, me ha gustado, pero me ha estresado un poquito. Me ha estresado porque realmente como deportistas somos un poco indisciplinados y todos queremos decir la nuestra y que te estén mandando y esto, y sobre todo cuando no estás, yo creo que cuando no ven lo que estás haciendo y esto pues cuesta un poco más, pero sí, he preferido ser la que decía todo.
al ser deportistas, claro, hacerles entender que no es o sea, que no hay que ir a ganar, sino acabar el ejercicio es un poco difícil también, ¿eh? Porque sobre todo en mi equipo, que eran en teoría los azules que iban todos a ganar, pues es difícil también, no sé. Yo creo que el hecho de que haya la palabra equipo y haya dos equipos y que haya una tarea, ya para nosotros comporta competición y tener que ganar. Y aunque se deje claro, yo creo que todos nosotros tenemos ya en la sangre la competición y todo lo que hagamos vamos a intentar hacerlo ganando. Bueno, ha sido una buena experiencia, difícil, hay que tener mucha paciencia porque claro, hay que controlar a mucha gente a la vez y hay que tenerlos a todos muy coordinados porque piensa que hay ciegos, o sea, gente que no ve y otros que les están guiando lo que tienen que hacer y si todos tienen que coordinarse para conseguir el objetivo es muy difícil coordinarlos a todos, pero bueno, al final ha sido divertido, pienso que es una buena experiencia y que la coordinación, el trabajo en equipo, todo puntúa mucho. Sí que repetiría porque nunca había hecho un juego así y sí, me ha gustado, ha sido bien.